Hoy hablamos del apego, del que nos une a personas, a momentos, a ideas y sí, también del que nos ata a un pijama viejo que ya ni huele bien, pero que guarda algo más que tela. Porque el apego no siempre es algo malo. A veces es un refugio, a veces es una forma de amor que no sabemos soltar, pero otras veces nos encierra, nos hace quedarnos donde ya no crecemos solo porque ahí me siento segura. En este episodio hablamos de cómo identificar ese apego que nos cuida y ese que nos limita, de lo difícil que es salir de la zona conocida y de cómo empezar a hacerlo con amor, sin prisa y sin culpa. Ponte cómoda que este episodio viene con memoria, emoción y una invitación a mirar lo que aún no hemos soltado. Bienvenida a Muy Humanas. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, días, yo qué sé, lo que sea, medios días. Aquí estamos en nuestro maravilloso set de grabación, con nuestra velita, con nuestro cartelito. Bueno, ya os subiré una fotito de cómo ha quedado, que cada vez esté más contenta con cómo está. Y nuestro café, que no falte, por favor. Nuestro set de grabación que esté en casa, porque precisamente como somos muy humanas, pues nos gustan las cosas naturales y que nos hagan sentir bien. Algún día vamos a intentar grabar en el exterior, porque viene el buen tiempo y aquí estamos rodeados de naturaleza, pinos, pajaritos. El problema es cuando se ponen muy intensos, los pajaritos, los perritos. Entonces, queremos probar porque sería una música de fondo muy agradable si no se pasan de estridentes. Sí, sí. A ver si... Bueno, un día sí que grabamos uno. No, dos, de hecho. ¿Sí? ¿Sí? ¿Los últimos dos? Sí, ¿O pero fue dos aquí en de el hace...? porche, no fue en plan campo campo. Ah, que quieres saberlo. Vale, Sí. Pina. Vale. Bueno, tendremos podcast de Pina entonces. Que hablemos de apego. Apego, venga. Que nuestras oyentes quieren escuchar qué tenemos que contar sobre ello. Es un aprendizaje pendiente para mí. Bueno, yo creo que es un aprendizaje para todo el mundo durante toda la vida. O sea, yo poca gente y solo se me viene una persona a la cabeza realmente. O sea, que conozco que pueda decir que tiene muy trabajado el apego. Yo esa persona fue un maestro mío, era una persona muy trabajada en temas de gestión emocional, era un profesor mío de gestión emocional, de inteligencia emocional. Daba formaciones a nivel internacional, o sea, quiero decir, súper formado, no era el típico que se ha hecho un cursito y ha pasado por aquí. Y sí que es verdad que tenía muy bien trabajado el apego hasta el punto que se nos hacía extraño, porque él no hablaba de, yo qué sé, recuerdo que estábamos comiendo y dijo, ¿me pasas ese móvil? Y era su móvil. Y claro, fue como, ¿cuál? Ese, el de que está ahí en la esquina. ¿Cuál? Ese, joder, tu móvil. Bueno, no es mío, es un aparato que uso cuando lo tengo cerca. Era como, madre mía, me da la vuelta a la cabeza. Ya te digo. Claro, pero para él era algo natural, no era algo impostado, ¿eh? Era algo que le salía natural. Y igual era el coche que estoy utilizando, la casa en la que ahora mismo vivo. Todo era desde el desapego. A mí, a los alumnos en general nos resultaba rarísimo, ¿eh? Incluso excesivo. Pero él lo hacía con bastante naturalidad. No sé hasta qué punto en su interior lo tenía tan alineado, pero desde fuera se ve excesivamente raro. Ya te digo, joder. Mm, Porque pensamos que el apego solo es, o nos da una sensación como muy de relaciones, mm, de apego amoroso, pero el apego lo tiene que ver con toda la vida. sí, sí. Nos apegamos a los espacios, nos apegamos a los pensamientos, nos apegamos a los seres queridos, nos apegamos a la forma en la que nos vemos o nos identificamos y no queremos cambiar. Ujú, O sea, el apego tiene que ver con esa parte en la que hay algo que funciona bien en tu vida, con la que te sientes seguro, con la que lo sientes como un ancla o como algo que a ti te hace sentir bien y que no quieres cambiarlo porque al final el hecho de que eso cambie o desapegarte de ello nos causa como mucho miedo, como ujú. esa sensación de vacío, ¿no? A mí, cuando te estaba escuchando de este hombre, era como, jolín, yo pienso, en vez de decir mi casa, decir esa casa es como que no fuera mi hogar. O sea, para mí mi hogar, mi familia, no sé, es como algo que es tan mío, tan de identidad, que, pero ¿cómo vas? No sé, me ha resultado súper, muy curioso y muy raro. Gracias por compartirlo. Nada. Ya os digo que para mí era un poco excesivo, porque también llegaba un punto, o sea, para mí rayaba un punto en el que era, o podía parecer, yo qué sé lo que era, yo no estaba dentro de su cabeza,
pero podía parecer desinterés, ¿no? Pasotismo, todo me da igual. O sea, me da igual es el teléfono, me da igual esa casa, me da igual, yo qué sé, tenía hijos y a muchos hacía mucho que no vivían porque eran de distintos. A ver, él era extranjero, sigue siéndolo extranjero, su familia estaba en Reino Unido, pero sus hijos, claro, habían crecido y uno se había ido no sé dónde, el otro no sé cuál. Vamos, que la familia se reunía poco por cuestión de distancia. Y lo contaba desde el desapego también, y era como, hijo mío, qué pan sin sal, qué poca sangre, que era lo que yo percibía. Y él nos hablaba del desapego, que ese era lo que permite a los humanos no sufrir. Y yo, bueno, ni sentir. Ya te digo, eres una ameba. A mí era la sensación que me daba. Digo, eso es un poco ameba, pero, chica, no lo sé. Yo ahí ando, en la búsqueda del equilibrio. Hasta los animales tienen como ese apego. Quiero decir, al final el apego, el problema o lo que nos causa tanto sufrimiento, yo, o por lo menos a mí, es cuando un apego se vuelve inseguro. O sea, ahora hablan mucho del apego seguro, ¿no? De la importancia en la maternidad, con los bebés, de que ese apego esté bien creado para que esas personas cuando sean adultas pues tengan más herramientas, más facilidad, que sean más libres y que puedan desarrollar una personalidad mucho más alineada y con menos frustración. Entonces, si el apego no es malo, si lo que es malo es que sea un apego que te está causando sufrimiento, o por lo menos yo lo veo así. Que tú sientas un lugar seguro en tu casa, que lo sientas como tuya, que sientas un lugar seguro en tu familia, en tu marido, en tus animales, al final es como ese sentimiento incluso hasta de pertenencia, no sé cómo explicarlo, o sea, para mí es como desarraigarte absolutamente de todo y eso yo no sé hasta qué punto para mí, por cómo yo soy, que uno de mis valores fundamentales es la familia, ¿vale? Si me vendría bien, o sea, no sé, no sé, me has dejado que... Sí, sí, es que el tema del apego y el desapego es muy complicado. Claro, la parte teórica, y hablo desde la teoría porque yo no la practico, evidentemente, entonces solo puedo hablar de la parte teórica. Dice que el desapego lo que te lleva es a buscar lo mejor para todos los demás y tú no sufrir con todas estas cosas, personas, pensamientos, tal cual, todo lo que va a ir cambiando a lo largo de tu vida. Porque si tú sientes que este es tu hogar y en un momento dado lo tienes que abandonar, vas a sufrir mucho. Pero si no te has apegado al edificio en el que vives, si en un momento dado te tienes que ir, te vas a ir tan pancha, por así decirlo. Ya, pero estás perdiendo de toda esa parte, yo creo, jolín, a ver, yo por ejemplo adoro mi casa, pero sí que he trabajado mucho el hecho de que me encanta mi casa, pero si algún día por lo que sea ya no puedo seguir aquí, lo voy a hacer. O sea, quiero decir, eh, tengo apego hacia ella, pero un apego en el que yo sé que este espacio que yo he creado aquí lo voy a crear en allá donde vaya, porque tiene que ver con quién soy y conmigo. No Claro. es la casa, es lo que yo he construido dentro de ella. Uh-huh. Si no estuviera esa parte de que para mí es un sitio donde me hace sentir segura y ese espacio, al final te estás perdiendo también esa parte tan bonita, ¿no? De sentirte bien, de sentir como que es tu sitio, de sentirte identificada con eso. No sé, o sea, es como despersonalizarlo todo y que no haya como ese amor, esa emoción. Es que yo soy muy de eso, entonces, jolina, a mí hay cosas hasta las mantas, los pijamas, y no quiere decir que de hecho tengo un pijama que es de mi madre, que le tengo todavía, que falleció hace unos años y yo me le traje. Y está ya el pobre pijama que ya pues, ha cumplido su Que queda la función. goma y poco más, ¿no? Bueno, todavía le queda una pasada más, pero ya le veo que ya va teniendo como, pues eso de que, ostras, ya le va llegando su final, ¿no? Uh-huh. Y me da pena porque es esa parte de, jo, es una cosa que es de mi madre y es como que tiene un sentimiento afectivo hacia ese objeto, yo tengo esa cosa afectiva, pero pienso, ostras, y todo el tiempo que he podido disfrutarlo, ¿no? Todo el tiempo que he podido disfrutar de mi madre, entonces no pasa nada, yo me quedo con eso. Y el Uh-huh. día que ese pijama esté en la goma, como dices tú, lo haré trapo si puedo para seguir teniéndolo en mi vida. Pero eso no quiere decir que me vaya a poner a llorar o a frustrarme, a decir, ¿por qué no? Porque quiero ese pijama. Es que encima es un pijama que es súper cómodo. ¿Sabes qué? No os pensabais que el podcast de hoy iba a ir de un pijama, ¿eh? Estos son los podcasts de Muy Humanas. La cuestión es que hay una parte de mí que está pegada a este pijama por lo que significa, pero como adulta y como persona trabajada sabe
que llegará el día en el que ese pijama ya no esté y no pasará nada. Buscaré otro pijama que me haga sentir eso. No tiene que ser necesariamente el pijama de mi madre, tiene un valor añadido por lo que significa, ¿no? Pero puedo encontrar un pijama igual de cómodo en otro sitio y sentirme igual. Entonces, a veces cuando nos desapegamos de lo que nos hace sentir eso, es cuando conseguimos ese apego seguro. Porque ya no es el apego hacia lo que perdemos, sino es cómo puedo yo tener esto en otras circunstancias de mi vida, en otro pijama, en otro pensamiento o en otra casa. Claro, pero es que el tema es que quizá desapegarse de un pijama es relativamente sencillo, porque no deja de ser un objeto, pero desapegarse de una situación no es tan sencillo, desapegarse de una pareja no es tan sencillo, desapegarse de gente a la que quieres no es tan sencillo. Incluso situaciones, pues yo qué sé, lo típico de una persona que tiene un nivel económico X, cómodo, pierde el trabajo, pierde esa situación y está apegada. No es una cuestión económica, sino a la situación. Y es complicado salir de ahí. No sé. Este hombre, insisto que como yo no lo llevo a la práctica de manera tan elevada como este señor, pues puedo contaros cosas de él sin haberlo pasado por mí. Él nos explicaba que si tú tienes una pareja con la que llevas muchos años, tú imagínate tú que llevas muchos años con tu pareja y aparece por la puerta tu marido y te dice, vea, lo siento, me he enamorado de otra persona, vengo a hacer las maletas y me voy. El desapego sería que, aunque en este momento sintieras un momento de tristeza, poder trascenderlo para decir, si esa persona te hace más feliz que yo, me alegro por ti, te voy a ayudar a hacer las maletas. Desde la alegría, ¿sabes? Bueno, pero creo que hay... No te sé el desdén en lo que acabo de decirte. Claro que sí, te viene tu pareja, te dice esto y tú, desde la alegría, le dices, claro que sí, cariño, si te va a hacer más feliz, tira nuestra relación por la borda. Y le ayudas a hacer las maletas y luego tienes una conversación con él con un café preguntándole cómo es esa mujer, que dónde le conoció y que si te puede dar su teléfono porque a lo mejor hasta puede ser tu amiga. A ver, sí que es... Yo creo que al final hay como un término medio. Todos son polaridades en la vida, ni tanto ni tan calvo. Este hombre yo creo que está en una polaridad excesiva. Luego hay otra polaridad en la que de repente te llega eso, tu marido te lo dice y le matas. Claro. Porque no puedes, claro. Entonces hay un punto medio que hay como una sensación de un apego más seguro en el que a ti sabes que te hace daño, te lo estás permitiendo. Es muy doloroso, ¿no? Que tu pareja te deje porque ya no vas a compartir la vida con ella por todo lo que significa el que esa persona haga eso, ¿no? Por todo lo que tú vas a tener que cambiar en todo, en conductas, en casa, en vida, en si tienes hijos en custodia compartida y si tienes perros igual, ¿no? Pero luego hay otra parte en la que si tú te das cuenta de que al final te quedas con todo lo bueno que has tenido con esa persona y entiendes que si no tomaras esa decisión, esa persona iba a ser infeliz contigo porque al final no estaba decidiendo desde lo que ella necesitaba, sí que quita un poco el peso, que no quiere decir que quite cómo te vas a sentir tú durante el proceso, pero al menos el apego sí que está como más trabajado. No sé si me he explicado. Sí, más o menos sí, yo creo que sí. Al final es como trabajar el apego, yo creo que tiene que ver más en que no te vaya la vida en ello. Que sientas que es algo que es bueno en tu vida, que es algo que te acompaña y que te hace sentir muy bien, pero que no sea tu vida, que no se te vaya la vida en ello. Claro, si es que al final, bueno, para mí la manera de simplificarlo dentro de mi cabeza y de poder manejarlo, gestionarlo, es, para mí el apego es como la zona de confort, ¿vale? Está tan famosa y tan manida, ¿no? Es ese espacio, sea físico, sea mental, sea emocional, en el que tú te sientes cómoda porque conoces lo que hay, ¿vale? Pero sabiendo que puedes tener esa flexibilidad para salir y ampliar esa zona de confort. Entonces, mi zona de confort ahora es esta casa, pero puedo ampliar mi zona de confort y vivir en otra casa. Mi zona de confort es mi pareja, pero puedo ampliar y que termine esa relación y empezar otra, o no. Entonces, me gusta un poco gestionarlo y trabajarlo desde ahí. El apego es esa zona de confort, pero que no me impida salir de ella para conocer otras cosas y vivir nuevas experiencias. No sé si te vale. Sí, además, de hecho, muchas veces esos apegos tóxicos que nos aferran a cosas que luego cuando lo ves con perspectiva dices, pero ¿cómo estaba yo ahí, no?
es como el no permitirte que pueda haber algo mejor. Ujú. Nos apegamos a esa situación porque nos hace sentir cómodos en nuestra zona de confort, porque nos da miedo lo que puede ocurrir detrás, pero detrás puede ser mucho mejor. Entonces, también un poco tiene que ver eso, el apego que cuando no es seguro, cuando no está bien trabajado, es, pero realmente ¿por qué estás ahí? ¿Por una necesidad o estás porque te hace sentir bien y tú puedes generar esa sensación de estar bien en otros espacios, con otras personas y en otras situaciones? Es, por ejemplo, cuando una persona fallece de tu entorno, a la que quieres mucho, que es una parte fundamental de tu vida, estamos hablando de padres, madres, hijos, maridos, que son, creo, las 4 personas como que es más doloroso cuando se marchan. Si tú lo vives desde, fíjate todo el tiempo que has podido disfrutarles, ¿no? Desde esa parte de, jolín, qué suerte, al final te duele, lo pasas mal y la pérdida va a estar ahí. Pero eso te puede abrir una puerta hacia nuevas oportunidades que tú no te habías planteado, a poder ser una persona diferente, a poder transformarte en ese dolor, a poder abrir como otro abanico. Entonces, mm, esa sensación de que cuando estamos bien en un sitio o esa zona de confort que dices tú, ¿no? Es como no quiero salir porque ahí estoy muy calentito, muy a gusto, pero es que a lo mejor estás más calentito y más a gusto en el otro lado. Sí, que en lo que te valga está fenomenal. En lo que esa zona de confort te vale, está muy bien, pero que tengas la flexibilidad de poder salir. Porque hay veces que esa zona de confort es muy guay, ese apego es muy guay, estás muy cómodo y te gusta y te da confort, pero a veces esos apegos no te hacen sentir bien. Es puro miedo Eso es. a algo diferente. Volvemos al símil con la zona de confort, porque no deja de ser zona de confort. La zona de confort está muy bien porque te permite manejarte en una zona que ya conoces, no estar estresado todo el día con las cosas nuevas. Lo necesitamos físicamente, sentir cierta seguridad, pero que tengamos a nuestro cerebro amaestrado para decirle los cambios no son malos y los vamos a hacer pasito a pasito. No se trata de tirarnos por el barranco para ver si tengo alas o no. Se trata de asomar un poquito el pie y ver si cubre o no cubre esto que estamos probando. Entonces, en el apego pasa un poco igual, no aferrarnos si no nos hace sentir bien, por miedo a cambiar, y si nos hace sentir bien, disfrutarlo, y como estabas diciendo tú hace un momento, disfrutarlo sabiendo que es finito, que llegará un momento en que se acabe. Y cuando se acabe vas a pasarlo un poco mal, y no pasa nada, porque como somos muy humanas, pues el sufrimiento, ese dolor, nos hace recordar que estamos vivos y que hemos disfrutado y que pasará. Y cuando pase, podremos volver a disfrutar de un nuevo apego saludable y de un nuevo lugar seguro. Y que aquí hemos venido a jugar, no sé, el juego del apego yo creo que para mí es el juego más maravilloso, en el sentido de que te hace sentir cosas y te hace sentirte vivo y te hace diferenciarte de lo que hemos dicho antes, de los animales, ¿no? Yo como matiz diré que hay animales que sienten apego. Generalmente son mamíferos. Ahora mismo no se me ocurre otro que no sea un mamífero. Pero, por ejemplo, las vacas tienen mejores amigas. Los caballos también. Eso es apego. O sea, que tan insano no puede ser. Y que no nos convertamos como tu profesor, quiero decir, que Claro, al claro. final, jolín, no sé, es la vidilla, es lo que te hace, no sé, a mí me gusta pensar que aunque está pegada a mi pijama, en cierta manera, pues que bueno, que es parte de mi proceso, que es parte de mi aprendizaje y que me hace ser la persona que soy. Ujú. Porque yo soy polvo corazón, me gusta la familia, me gusta aportar, entonces es parte de lo que soy. Yo creo que la portada de este podcast tendría que ser una foto del pijama. Madre mía, pobre pijama, mamá, no sé dónde estarás, pero que sepas que estoy hablando de tu pijama. ¿Cómo construimos un apego seguro, María? Les va a parecer mentira porque no lo hemos dicho prácticamente nunca. Conociéndonos. No, es verdad, cuando te conoces y te conviertes en tu persona segura, tienes donde volver siempre, que es volver a ti. Entonces, insisto, el crear relaciones de apego no te va o sea, casi te asegura que vas a tener pequeños sufrimientos. Pueden ser más pequeños si solo es un pijama, o pueden ser grandes sufrimientos si es una relación de amor de mucho tiempo o un ser querido. Eh, pero podrás superar ese sufrimiento gracias a tener un lugar seguro al que volver, que eres tú, y la confianza en que puedes volver a construir
relaciones de apego con otras personas, situaciones, cosas saludables. O sea que al final la única persona que no te tienes que desapegar es de ti misma y es normalmente de la que más nos desapegamos. Sí. Porque vivimos tan desconectados de nosotros mismos que no somos capaces de ver esto con claridad. Y cuando empiezas a verlo con esa claridad que os ha dicho María, de repente empiezan a ocurrir cosas que son mucho más maravillosas. La vida te trae las mismas circunstancias y los mismos aprendizajes y las mismas situaciones. Pero cuando cambias esa mirada y te tienes a ti y sabes que tú vuelvas a tu lugar seguro, que eres tú, ¿cómo cambia la película? Hombre, claro. Y para mí parte de la magia del saber que vas a sufrir es recordarte que sufres porque has querido. Y si no sufres, quizá no has querido tanto. Y si no has querido tanto, te estás perdiendo muchas cosas. Por eso esas lecciones de ese profesor aprendí muchísimas cosas de él, pero el tema del desapego nunca se lo terminé de comprar porque en mí, ojo, y esto es algo personal, prevalece esa idea de que el apego saludable, insisto, estamos hablando desde un apego saludable, es una manera de querer, de sentir y de vivir, permitiéndote aceptar que vas a sufrir. Con el conocimiento suficiente de ti mismo podrás superar ese sufrimiento. Vamos a terminar con una última preguntita. Azul. No, ¿qué recomendarías a todas esas personas que están en situaciones a lo mejor en las que están apegadas, ¿no?, a algo que no les está funcionando y que les está causando frustración y que les da miedo tomar esa decisión? O sea, como sabes que no es ahí, sabes que sientes, ¿no?, que estás en un bucle en el que no, pero te da miedo porque has construido ahí algo, ¿no? ¿Y qué les podrías decir para ayudarlas a cómo ver, ¿no?, o cómo poder Mira, desapegarse de eso que sienten, ¿no?, hacia lo que era o hacia lo que estaba bien, para a lo mejor ir hacia algo mejor? pues yo diría que desde el punto de vista analítico, más racional, por así decirlo, porque no dejamos de ser seres racionales, que se planteen qué les está aportando esa relación de apego y en positivo, que los mantiene allí, y en negativo. ¿Y qué necesitarían cambiar? O sea, ¿qué otra situación les podría dar lo positivo, pero no lo negativo? Ya. ¿Qué paso tendrían que dar para conseguir eso? ¿Salir de ahí? ¿Mantener una conversación? ¿Buscar otra cosa diferente? No lo sé. Depende en cada caso de qué estemos hablando, Ir a evidentemente. tiendas de pijamas, ir mirando. Claro, ir a las rebajas a comprarte un pijama nuevo. Pero sí que es verdad que aunque muchas veces demonizamos un poco la parte racional, ¡ay, la cabeza, que somos demasiado de pensar! Pero también nos da muchas opciones, racionalizar, el poder decir, ¿qué me está aportando en positivo? ¿Y cómo puedo mantenerlo en mi vida? Esto que sí que me aporta. ¿Y cómo me hace sentir ¿Y eso que cómo me me hace aporta? sentir? Claro, Claro. porque al final ahí está, ¿no? Debajo del pensamiento no deja de haber una emoción. Entonces, eso que me aporta de positivo, ¿cómo me hace sentir? Eso que me aporta de negativo, ¿cómo me hace sentir? ¿Cómo puedo quedarme solo con lo positivo y no con lo negativo? Y dependiendo de la situación, claro, porque estamos hablando en genérico, podrá ser diferentes soluciones. Y si lo que te aporta en negativo pesa más que lo positivo, pues chica, es lo que hay. ¿Va a doler? Sí, como quitarse la tirita, pero luego va a ser muy liberador, porque abres la puerta a nuevas posibilidades que no tengan lo negativo, pero sí lo positivo, incluso más cosas positivas. Incluso, quién sabe, a lo mejor en algún otro momento de la historia eso puede volver, esa relación, esa persona, ese pijama, esa casa. O sea, quiero decir que muchas veces pensamos que las decisiones que tomamos son definitivas y no nos damos cuenta de que la vida nos puede traer muchas cosas y nos puede volver a traer ahí. Que es que no hay, lo único que es definitivo es la muerte. El resto somos puro cambio, pura variabilidad y nos vamos transformando y la vida a veces nos vuelve a traer. Entonces, ese miedo, ¿no?, al es que se acabó. Bueno, has cerrado ese capítulo, pero quién sabe si en tu historia de la vida no se vuelve a abrir ese capítulo de tu vida. Con Sí. otra forma, con otra persona, con otra casa, con otro, lo que sea, ¿no? Cada uno lo que esté trabajando con el apego.
pero es que es así. De hecho, lo hemos dicho ya en muchos capítulos, que lo que nos sucede y lo que está y desaparece en nuestra vida cobra sentido cuando lo ves con perspectiva. Los puntos cobran sentido cuando lo ves con perspectiva. Y cuando te planteas en un momento de tu vida ¿por qué terminó ese trabajo y en ese momento lo pasaste fatal? Y porque es que era un trabajo, un puesto por el que habías peleado y tal y cual. Y cuando lo ves con perspectiva dices, es que no era mi momento para estar en ese puesto. Es que es verdad. O sea, si yo tuviera ahora la perspectiva en ese momento, pues sería yo la primera en haber dicho, aquí no pinto nada, señores. Me tengo que ir a otro lado, a hacer una serie de aprendizajes para que este trabajo sea adecuado para mí. Y porque a lo mejor cuando esté en esos aprendizajes ya decido que ese trabajo no lo quiero. Y digo trabajo, pero puede ser un millón de cosas. Relaciones humanas, cosas, pensamientos, actitudes. Así que esa es otra de los kits, ¿no? De ser consciente de que las cosas cobran sentido cuando ya han pasado y tienes espacio suficiente para tomar perspectiva y que entiendas el sentido que ha tenido en tu vida. Vale, y para terminar ya sí que sí, ¿qué, qué objeto te tienes especial apego de tu vida? Pues si te digo la verdad es que a los objetos no me apego. Una servidora se ha mudado muchas veces en los últimos años, muchas, demasiadas. Y sí que es verdad que antes era más recolectora, más de guardarlo todo, los por si acaso, ¿no? No era tanto por el afecto como el por si acaso. Nunca se sabe cuándo lo vas a volver a necesitar. No, mira, no. Con meter cosas en cajas aprendes a tirar, a regalar, a desechar muchas cosas. Y es verdad que a las cosas no las tengo especial apego. Pues sí, hay algo a lo mejor así más bonito, que si se rompa, se estropea o hay que... Oh, bueno, ya está. Vale, Pero apego a mis animales, bueno. Ni te cuento. bueno, yo eso también me uno. Pero para dar así un poco pincelada de cosas, yo hay una, porque si a vosotros os sirve que lo penséis en casa, yo tengo una muñeca que es de mi infancia, yo quería la Barbie y mi madre me trajo la Pocas Pecas. Y yo en ese momento no entendí nada. Era como, pero si yo he pedido la Barbie, ¿por qué me traes una chica pelirroja con pecas en la cara? Entonces, en ese momento no me gustó nada ese regalo. Y esa muñeca yo no sé dónde acabaría, que desapareció de mi vida. Y años después, una pareja que tuve me consiguió esa muñeca, la buscó y me la regaló. Y para mí, esa muñeca simboliza muchas cosas y la tengo muchísimo cariño. Es como de los objetos a los que más apego tengo, aparte de mi pijama. Así de objetos materiales, porque me recuerda a mí de niña, a mí de mis vivencias con mi madre, con mi casa, con las cosas, ¿no? Además es algo muy especial porque no es la Barbie, sino que es la Pocas Pecas, que es como más yo, tiene más que ver conmigo que lo que era la Barbie. Y luego que además, porque simboliza de una pareja que yo tuve, que me escuchó lo suficiente como para poder ver algo que sabía que yo no necesitaba, pero que yo quería y que me hizo el regalo perfecto. O sea, creo que es el regalo más bonito que me han hecho en mi vida. Entonces, os animo a que penséis en esas cosas, porque a veces el abrir el cajón, yo tengo una caja de recuerdos, y el abrirla y ver, ¿no? Pues te da como esa parte de nostalgia, de vivencia y de ver que las cosas evolucionan y que no pasa nada, pero que es bonito, ¿no? Guardar como esos momentos a veces en la cabeza y ver que todo evoluciona y está bien. Pues muy bien, a buscar en los cajones. Eso. Así que nada, si os apetece mandarnos una fotito por ahí de qué es lo que habéis rescatado, si os apetece compartir, yo compartiré a mi Pocas Pecas en foto. El pijama. Bueno, pues pondré a Pocas Pecas con el pijama detrás y nada, y María nos dará una foto de sus animales y los pondremos por ahí en algún sitio. Venga, hecho. Pero solo la foto, ¿eh? A mis animales me les quedo yo. Hombre, y a mi muñeca también, jolín. Así que nada, que muchas gracias por escucharnos un día más. Esperamos que os haya gustado, que os haya movido, que os haya inspirado, que os haya hecho, bueno, pues plantearos cositas y que nos vemos en el próximo café. Pues hasta el próximo café.